de la perseverancia de un matrimonio en el tiempo significa pensar en que tenemos que cuidarla, cultivarla, abonarla, regarla. Entonces vamos a poder ver no solamente que va esa semilla comenzar a crecer, echar algunas ramitas, hojas, flores y frutos. Y los frutos serán bendecidos, porque así lo dice la palabra. Tu descendencia será bendita. Nuestra descendencia será bendita después de nosotros. Pero para que eso suceda, hay todo un proceso. Hemos intentado anoche hablar sobre eso. Y hoy vamos a continuar y nos ponemos en pie y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana queremos agradecerte una vez más por estar presentes en tu casa, con ese deseo ardiente en nuestro corazón de poder oír tu palabra, de ser edificados con esta palabra, y que esta palabra sea el alimento que has preparado para nuestras vidas, para nuestro crecimiento, para nuestra bendición el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de sentarte, dile al vecino, no me interrumpas, dile. Voy a escuchar la palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Qué bueno. Hay que advertirle, por cierto. Amén. Decíamos que para que ese matrimonio persevere, hay que añadir estos elementos del cuidado, del respeto, de la consideración del amor, de esa convivencia pacífica que debe haber entre el uno y el otro. Pero también quisiéramos tener una advertencia por parte de la palabra, para que no sea dañada esa familia. Dice la palabra que esa chica es como un vaso, ¿qué? Frágil, ¿verdad? Que hay que tener cuidado, porque su fragilidad está detallada en la palabra. Y muchas veces la podemos romper con algunas actitudes, gestos, palabras, desatenciones, descuidos. Y algo más, y a eso quiero apuntar el día de hoy. Ese daño tan fuerte que puede suceder, y nadie está libre de esto, llamado la infidelidad. Esta es una serie de varios días, pero vamos a hacer un resumen. Quiero hablarles esta noche, o esta mañana, perdón. Estoy enganchando con la noche. Frenando la inmoralidad a tiempo. ¿Cuánto daño causa, hermanos? ¿Cuánto dolor, cuánto sufrimiento causa la infidelidad en la vida del hombre, en la vida de las personas? Y tomemos un pasaje en el libro de 2 de Samuel, el capítulo 11. Mientras buscas, dígale a tu compañero, no te hagas el dormido, dile.
Te va a hablar el Señor y vamos a escuchar su palabra. Y dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Qué escena tan dura. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios capítulo 10? Estas cosas fueron escritas para que vosotros no pequéis. O sea, para que nosotros no hagamos lo mismo que hicieron los demás. El sabio Salomón dijo: vi y tomé ejemplo. O sea, observé y para tener cuidado. ¿Me dejo entender? No podemos cantar la canción de un pastor que dice: tropecé de nuevo y en la misma piedra. El pastor Julio Iglesias, ¿no? Entonces nosotros tenemos la advertencia el día de hoy. Y quiero hablarles, hermanos, como les dije anoche, como un hombre común y corriente que pasa los mismos problemas, las mismas tentaciones, las mismas dificultades, las mismas adversidades, las mismas luchas, y posiblemente en algún momento me voy a volver vulnerable esta mañana. Porque quiero ser lo más transparente posible. Porque lo que vamos a hablar tiene mucho, hermanos, un peso de responsabilidad para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado el abismo ahí, a punto de caer? La misericordia de Dios ha hecho que es como que alguien con una argolla le jala a usted y dice: wow, mejor. Wow. ¿Verdad que sí? ¿Se encontró alguna vez? No quiero, como dije anoche, poner una carga más sobre su conciencia de la que posiblemente las tengas ahora. Lo que quiero es que esa carga sea aliviada con la orientación de la palabra del Señor. Uno de los pecados más devastadores que conozco, y seguramente usted también por los ejemplos que hemos visto a través de la historia de la vida, es la inmoralidad sexual. Puede aplastar a una persona a nivel espiritual, emocional, puede aplastarle físicamente. Conocemos la historia de Sansón, ¿verdad? Un hombre poderoso, sus fuerzas más o menos así, que tenía fuerza sobrenatural, pero un día una chica muy hermosa y no de buena reputación, escuchen esto, hermosa pero no de buena reputación, se le cruzó en su camino, la engatusó y le hizo declarar de dónde provienen sus fuerzas, hasta que le cortó la cabellera. Y ustedes saben la historia de Sansón, ¿verdad que sí? Algunos de los hombres más fuertes entre la historia de la Biblia ha mordido el polvo de esta tentación y cayó en este problema. Quisiera hablarles
que hay familias, hay esposos exitosos, hay líderes prominentes y todos estamos en ese camino. Con probabilidades de esa tentación. Y los que accedieron perdieron su hogar, ¿verdad? Perdieron su familia, perdieron su ministerio, perdieron su reputación, perdieron todo. Perdieron todo por un momento de placer, por un momento de descuido, por un momento de distracción. Matrimonios que sacrificaron a una bella esposa, hermosos hijos, por este pecado ilícito. La gran ironía es que ese pecado suele ser tapado tan fácilmente, hermano. Nadie se ha dado cuenta, nadie me conoce. ¿Cómo se llama este sector? Westville. Yo vivo en Westville, o vivo en Laurel, o vivo en Silver Spring, o Connecticut. Y de repente me encuentro con ese problema por Frederick. En Frederick nadie me conoce, nadie me ha visto. Te estás olvidando que uno de los nombres de Dios es Río, que todo lo ve. Hay un nombre, no es Río, es Roy. Hago la corrección. Uno de los nombres de Dios es Roy, sin H. Y significa el que todo lo ve. Muchas veces nos olvidamos de ese Dios. No te vio tu suegra, no te vio tus hijos, no te vio tu pastor, tus amigos, pero te vio Dios. Dije hace un momento que este pecado es fácil de taparlo. Wow, nadie me vio. Algunos dicen son fantasías inofensibles, ¿verdad? Fantasías inofensibles, nadie me vio. Y otros dicen, al final de cuentas es una necesidad biológica. Es una necesidad biológica. Soy joven, en un potencial tal. Soy hermosa, soy hermoso. Y el mundo nos dice, disfruta la vida. Experimenta todo lo que puedes. Ya después te casas, pues. Al final, todos lo hacen. Eso encontraremos en el manual del arquitecto que hizo el plano para tener una familia bendecida. No, di conmigo, no. No es solamente una necesidad biológica. Hermanos, es un pecado que nos aparta de la presencia del Señor. Y saben, otros dicen, es que en mi matrimonio no hay fuego, le falta un poquito de llamas, entonces tengo que practicar con otra persona para traer esa motivación, ese fuego a mi hogar. Mentira del diablo. Y la Biblia dice que su propósito es matar, ¿qué más? Robar y destruir.
Lo triste, hermanos, de este pecado sexual o cualquier otro pecado es que todo empeorará. Nada solucionará en tu vida, en tus emociones, en tus motivaciones. El Espíritu Santo quiere ayudarnos, hermanos. Él renueva nuestras fuerzas. Él da esfuerzo al cansado. Multiplica las fuerzas al que no tiene ¿qué? Ninguna. Es por eso que en el cuidado de ese matrimonio, para que dure toda una vida, tiene que haber esa atracción el uno para el otro. ¿Me dejo entender? Por donde camino por años, ya sea en esta nación o en Europa, siempre digo que no hay una chica más hermosa que mi esposa. Yo no sé si alguien se recuerda de eso. Yo siempre he dicho que no hay una chica. Sorry, chicas. Lo siento. Junior, no hay una chica más hermosa que su esposa. Para cada esposo no hay una chica más hermosa que nuestra esposa. Cuando eso tenemos encodificado en nuestra mente, es como una barrera para que alguien con facilidad no pueda invadir nuestra privacidad. ¿Me dejo entender, hermanos? Mírala a tu esposa y de qué hermosa eres. Pero dile, por favor. Hablemos del peligro del descuido personal. El método de la enseñanza más poderosa es el ejemplo tomado de la vida real, hermanos, que nos presenta la palabra. Y hoy vamos a hablar de un hombre muy exitoso llamado David. Todos le conocemos a David, ese muchacho atractivo, hermoso, ¿verdad? Rubio. Me falta teñir el pelo solamente para tener esas características. Y hablamos de un chico valiente que en su adolescencia mató leones, mató osos, defendía sus ovejas. En su joven adolescencia, cuando todo un ejército no podía hacer frente a un solo hombre llamado Goliat, él dijo: yo voy a pelear con ese incircunciso. Agarró 5 piedras y una honda y lo hizo frente. Yo no sé, porque Saúl ofreció su hija como recompensa, no sé por qué lo hizo, pero lo hizo. Pero yo estoy seguro que era el Espíritu Santo en él. Con una sola piedra lo mató a Goliat. Estoy hablando de ese hombre. Y en el versículo 1 vamos a ver a ese hombre. Aquel hombre que caminaba con Dios. Él tenía 50 años de vida. 20 años, hermanos, de un reinado exitoso. Pero a los 50 es como que comenzó a descuidar su vida. Nunca estemos tan confiados que todo va bien cuando descuidamos nuestra vida espiritual. Eso significa que cuanto más tiempo tenemos como matrimonio, como familia, debemos cuidarla. ¿Cuánto dicen amén? Debemos cuidarla. No sorprendernos si ella ya tiene algunas arruguitas. No hacerla sentir mal. Si de repente subió algunos kilitos o algunas libras, como le llaman ustedes. O cuando ella nos ve ya
sin techo. Me dejó ver. Permíteme confesarles algo. Anoche nos reíamos con la pastora y el pastor. Yo era deportista, jugaba en lo que se conoce en la semiprofesional del soccer, y era delantero, y por error o porque el arquero era tan malo hacía goles. Y había una chica ahí que estaba observando, ¿no? Ya les dije cómo la conocía mi esposa. Esta es la segunda parte. Haciendo barra, y mantenía un físico, ¿no? Unos coquitos por aquí, 4 horas diarios de ejercicio. Hermano, la virtud que yo tenía era veloz y potencia de remate. Eso era mi virtud, no tenía otra, siquiera eso tenía, pero me servía para algo. Y muchas veces uno se basa a ello, hermano. ¿Me entiende? Nos enamoramos de algo. Pero un día empecé, y le soy sincero, llegué a pesar casi 200 libras. Y mi esposa me dijo, hoy te amo, me dice. Me recuerdo cuando te conocí, eras un galancito, me dice. Te amo, me dice, aun cuando eres un galoncito, me dijo. ¿Entienden el término galoncito? O sea, no, más redondito. Wow. Aún así me amaba tanto. Los 50 años de David, después de todo un reinado exitoso, hermanos, aquel hombre caminaba con Dios. Aquel hombre era un salmista. Fue aquel que dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, mis labios siempre te alabarán, dice el Salmos 34:1. Él dijo, como siervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, en el Salmo 42:1. Él dijo, tu palabra es una lámpara a mis pies, en el Salmo 119:105. Él dijo, a las montañas levanto mis ojos para adorarte. Pero aquella tarde, mientras caminaba por la azotea de palacio, dice, vio a una chica hermosa duchándose, bañándose. Y él se quedó impactado. La Biblia narra que ella era hermosa. Y yo quiero decirte, hermanos, por circunstancias, casualidad o descuido, tú puedes ver a una persona desnuda. No consideres que eso es pecado porque lo viste por casualidad o... El asunto es que David se quedó clavado, mirándola. Tomó la mejor posesión del escenario para mirarla. No estuvo mirando a las montañas de donde venía su socorro esa tarde. Él estaba codiciando a esa chica que se estaba duchando. ¿Dónde debía estar David aquella tarde, aquellos días? Juntos con el ejército, luchando, porque eran épocas de las guerras. Él encomendó ese trabajo a su general y él se quedó plácidamente en palacio a dormir, a descansar. Eso es sinónimo de descuido. No es que sea malo tomarse unas vacaciones. Por favor, tómala en el momento que usted las necesite.
tómalas. Yo lo hago cada tiempo, salgo con mi esposa unos días, nos desconectamos de todo, ya está. Hay que hacerlo, hermano. David debía estar en la guerra, comandando la guerra. Esa tarde David no pensó pecar. Esa tarde él estaba caminando y se encontró frente a una situación. Él no continuó, sino se quedó mirándola. Póngale todo, imagínese cosas de esa escena. La codicia. David codició a aquella chica. Se dejó cautivar por su hermosura. La Biblia dice que ella era hermosa. Por eso el libro de 1 de Corintios capítulo 10, el versículo 12 dice: así que el que piensa estar firmes, mire que no caiga. Mire que no caiga. Seguramente usted diría: yo no haría eso, yo no caería. Hay que estar en esa realidad, hermano. Pero la advertencia está, que el Señor siempre nos va a extender su mano redentora. ¿Cuánto creen eso, hermano? Jesús dijo: el que mira a una mujer para codiciarla ya, ¿verdad? Es por eso que les digo, siempre dile: eres la más hermosa, dile. No hay otra más hermosa que tú. Dile siempre a tu esposa. Anoche me hacía recordar a Arístedes hace años en una conferencia que dije: no, si es posible mañana temprano cuando usted salga a trabajar, dale una mordidita aquí. No la hagas, que no quede una herida, que no queden huellas, dice una canción. Pero dale una mordidita y dile: te amo. Esa pequeña mordidita la va a recordar todo. Ya viene esta tarde, ¿verdad? La va a estar esperando con esa expectativa, porque algo marcas en su vida cada día. Hermanos, Betsabé era la esposa de uno de los generales importantes del ejército de David. Este general se llamaba Urías, era un hitita que no era hebreo, pero estaba dispuesto a pelear por la vida de David y por el reino de David, preservando, hermanos, el arca del pacto. Era un hombre que aún es mencionado entre los valientes de David. Pero David estaba codiciando a su hermosa esposa. ¿Saben lo que dice la Biblia? Y vamos a pensar en la juventud de Betsabé. Era una chica que le traía, dice, alegría, satisfacción al viejo general. Algunos historiadores dicen que el promedio de edad de Betsabé era de 20 años y que el hitita ya estaba en los albores o en el otoño de su vida. Era un general experimentado. Su esposa era una jovencita y que la criaba como una corderita, que la cuidaba y la amaba y la tenía como una grande bendición. No era un sugar daddy, él era su esposo, ¿verdad? Ella no estaba con él porque le hacía sus gustitos o le daba algo, no, era su esposa y ella se sentía amada, ella se sentía complacida
por él. Después de pecar, y aún sabiendo quién era, este es el detalle fuerte en esta escena, hermanos, porque él mandó a preguntar: ¿quién es esa chica? ¿Cómo se llama? Y el informe vino, le dijeron: David, se llama Betsabé, pero sabes, es esposa de Urías, elitita. David sabía que era casada y que era esposa de uno de los generales que estaba dispuesto a dar su vida por él. Y no le importó nada. Es hermosa. Y él dijo: tráela, por favor. Era el rey. Ella obedeció y se acostó con ella esa noche. Y a poco tiempo viene Betsabé y le dice: David, ¿sabes? Estoy embarazada y yo no tengo intimidad con mi esposo tanto tiempo. ¿Y qué hago? ¿Qué le digo? Por cierto, cuando el hombre está cegado, planifica cosas. No te preocupes, eso se soluciona. Agarró un papel y le dijo con un soldado: llévale a Joab y dile que envíe con un informe a Urías. Y Urías viene y él le pregunta a Urías: ¿cómo está la guerra? Y esto y lo otro. Y él le dice: estamos venciendo, ya hemos conquistado esto y hemos conquistado esto. Felicitaciones, Urías. ¿Sabes, Urías? Te extiendo un poco de misericordia. Quiero que vayas a descansar una semanita, unos días en tu casa. Ve, báñate, esté con tu esposa y ya después regresas a la guerra. Plan A: hacerle cargar el muerto. ¿Me dejo entender? Hacerle cargar el muerto. Y dice: elitita salió y durmió a la vuelta de palacio, porque en su mente estaban los soldados y el arca del pacto que tiene que defender. Y cuando David se entera que elitita no se fue a su casa, viene el plan B. Le preparó una cena deliciosa y le compartió los mejores vinos y le emborrachó, porque David dijo: de borracho segurito que va a ir a su casa. Lo emborrachó y le dijo David a Litita: ve ahora a descansar en casa. Él salió y se quedó a dormir en el mismo lugar con los mismos compañeros. Y cuando David se entera que Litita no se fue, se enfureció. Viene el plan C. Agarra un papel, le dice a Litita: lleva esta nota a Joab y entrégalo personalmente. Y el general Joab agarra el papel y dice, y le mira a Litita y mira el papel y le mira: ¿cómo así? ¿Y sabe lo que decía el papel? Joab, ponle a Litita en primera fila de la guerra, en la más recia zona de la guerra. Y cuando el enemigo ataque, que los soldados que están a sus costados se abran, para que él sea vulnerable de una flecha o de una lanza, porque David no sabía cómo tapar su pecado. Ese día murió Urías. Y Joab, otro general, jefe del comando conjunto, estaba triste. Seguramente era su amigo. Wow. Hermanos, cuando el pecado es cometido muchas veces, queremos borrarlo. Recuerden que uno de los nombres de Dios es Roy, que significa el que todo lo ve.
Un año tapó su pecado David. El niño nació, ya murió Urías. Y Dios le dice a Natán: quiero que vayas a visitarle a David. ¿Y qué le digo, Señor? Dile esto. Natán, el profeta, llega a David: David, ¿cómo estás? Con todo el respeto que se merece el rey. Y le dice: tengo una preocupación, ha sucedido algo. ¿Y qué pasó?, le dijo David. Había un hombre rico que tenía muchas ovejas, y había también un hombre pobre que tenía una sola ovejita, que la criaba con amor, la cuidaba, la protegía, la mimaba. Y vino un caminante por ahí a visitarle a este hombre rico, y él, pudiendo tomar una de sus ovejas, que tiene muchas, le quitó al hombre pobre, la guisó y la comió. Y le pregunta el profeta: ¿qué crees que podemos hacer con ese hombre? Y por cierto, ese hombre que estaba cegado con el pecado, que dijo: ese tipo debe morir. Ese tipo debe morir inmediatamente. Búsquenlo, captúrenlo y tráenlo. Debe morir. Dice el profeta Natán, y saca su misil y le dice: mi rey, ese hombre eres tú. ¿Cómo? ¿Ese hombre eres tú? ¿Te recuerdas de Betsabé, esposa de Litita, que tú la codiciaste, te acostaste, la embarazaste? Ese hombre eres tú. Ahí se le vino el mundo a David. Es que estaba frente a la presencia de Dios, como se dice, desnudo, sin encontrar un lugar donde esconder su pecado, donde esconderse él mismo. Y se tira al suelo y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Fue confrontado con su pecado. ¿Qué es lo que pretendo decirte y decirme a mí mismo? No esperemos que Natán venga a recordarnos. Es mejor que vayamos a tiempo al Señor a pedirle perdón, a arrepentirnos antes de. Porque si Dios le envía a Natán, nos va a humillar más de lo necesario por nuestra falta de integridad. La palabra dice: si confesamos nuestros pecados, vamos, si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso es que quise decir, les dije al inicio, no quiero poner una carga posiblemente más de la que ya tienes, pero quiero invitarte a hacer algo. Antes que llegue Natán, vayamos al Señor. Antes que venga Natán y te diga: tú eres esa persona. David, al cometer ese pecado, no pensó en los efectos, en los daños colaterales que él iba a sufrir. Su noche de pasión, de diversión, su tórrico romance con esa chica tan joven, y él teniendo los 50. El peligro de los 50. 20 años de éxito, de reinado, hermano.
Esa noche quedó marcada en la vida de David. Era tan triste para él, hermano, que él nunca pensó que su reino podía dividirse producto de ese pecado. No pensó en la división de su reino. No pensó en el daño que estaba haciendo a su descendencia, a su generación, hermanos. Y a muchos no nos gusta leer esos detalles de David. ¿Me dejo entender? Todos conocemos a ese chico poderoso que danzaba, ¿verdad? Y danza como David. Y nos gusta eso. Y está bien. Pero tenemos que recordar el lado villano de David. Un ejemplo: Amnón violó a su media hermana llamada Tamar, producto de ese pecado, porque Dios le había dicho: la espada va a estar sobre tu casa, por no haberse arrepentido, por no haberse apartado, por haber hecho algo que no estaba bien. Y Dios le dijo: la espada no se apartará de tu casa. Él no pensó en estos daños. Segundo de Samuel, capítulo 3, el versículo 14, dice que Amnón violó a su media hermana llamada Tamar. Absalón, otro hijo de David, mandó a matar a Amnón por haber violado a su hermana. O sea, hermana de los tres. Lo mandó a matar. Mata a ese violador, le dijo a uno de sus soldados, de su seguridad que tenía Absalón. Y lo mataron a Amnón. ¿Qué les parece? ¿Y saben lo que le dijo Dios a David? Y esto es bastante doloroso, hermano. David tenía como 7 esposas. Y sabe, Dios le dice: David, tú lo hiciste en secreto, pero yo lo voy a hacer público. Absalón, el hijo de David, hizo una, ¿cómo se puede decir? Techo. Puso una carpa sobre la azotea y violó a sus 7 madrastas públicamente. Así lo dijo Dios: tú lo hiciste en secreto, pero yo voy a hacer que esto sea público. Absalón, el hijo de David, violó a sus madrastas públicamente ante los ojos del pueblo de Israel. ¿Qué les parece? Consecuencias de descuidar nuestro matrimonio, nuestra familia. Y no solamente eso, en los días del reinado de Salomón siguió las consecuencias. No vamos a hablar tanto de que él tuvo 1000, pero quiero traerte un dato. Salomón mandó a matar a Adonías, otro de sus hermanos, años después, como parte de esa consecuencia. Te pregunto, ¿quisieras cambiar de rumbo esta mañana? Si en tu mente estás planificando algo. No, pero es hermosa la vecina. Su esposo para lejos, no se va a dar cuenta. Qué guapo mi compañero de trabajo, ¿verdad? Al final su esposa no va a saber porque trabajamos juntos. Si todo ello está
batallando en tu mente y en tu corazón. Yo te invito esta mañana, hermano, yo ya estoy aquí adelante, a hacer un alto y decirle: Señor, ayúdame. No quiero traer maldición a mi casa. Quiero traer bendición a mi familia. Y si usted cometió ello, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Hay gracia, hay perdón, hay misericordia cuando venimos al Señor. Hay gracia, hay misericordia. Y si a Dios se le place, sucederá lo que David le pidió a David. ¿Qué le pidió David? Borra mis rebeliones. Aun cuando la Biblia dice que esa mancha quedará. Jesús, y anoche la pastora Genita, en simples palabras, dijo que el Señor toma nuestros pecados, dice el libro de Hebreos, y las tira. ¿A dónde? A sus espaldas, para nunca más acordarse. A ver si es Hebreos 10, 17, ¿verdad? ¿Qué dice? Hebreos 10, 17. ¿Alguien lo tiene ya? Vamos a ir a la palabra. Dice así: añade, dice, permíteme leer el 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y después de decir, dice, añade: nunca más me acordaré de sus pecados y sus. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofensa por el pecado. El versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. El Señor quiere tomar ese pecado y tirarla a sus espaldas para nunca más mirarte como un adúltero, como una adúltera, sino como su hija. ¿Cuántos dicen amén? Usted se recuerda de aquella chica que fue capturada por los fariseos y lo trajeron desnuda porque le encontraron en el mismo acto del adulterio. ¿Qué decían ellos? Debe morir, así dice la ley. ¿Y qué le dijo Jesús? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirar la piedra. Acusados por su conciencia, se fueron y la dejaron a la mujer y a Jesús solos. Y Jesús le dijo: hija, ni yo te condeno, vete en paz, pero no sigas cometiendo este pecado. Pongámonos en paz.